Una fría lluvia otoñal golpeaba monótonamente el asfalto gris, como un implacable metrónomo que cuenta los últimos segundos de una etapa de la vida de Javier. 28 años, una edad que, como alguna vez imaginó, debería estar llena de logros y alegría, se había convertido en un periodo de decepción y oportunidades perdidas. Todos sus sueños, como frágiles bolas de cristal, se habían estrellado contra la dura realidad, y el horizonte, antes lleno de esperanzas, ahora estaba cubierto por un velo impenetrable de desesperación. Esa mañana recibió la última y definitiva advertencia del dueño del departamento que rentaba. La suma de la deuda crecía constantemente, como una bola de nieve que rueda montaña abajo, y había perdido su trabajo hacía un mes como resultado de otro recorte de personal despiadado en una pequeña empresa de mercadotecnia, donde había trabajado durante los últimos años. Su portafolio, que alguna vez inspiró orgullo y confianza en el futuro, ahora parecía ser solo una hoja de papel inútil e innecesaria, que recordaba éxitos pasados que no tenían valor en el presente. Javier caminaba sin rumbo por una calle lúgubre, sin prestar atención a la lluvia penetrante que empapaba instantáneamente su chaqueta ligera. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos y la mirada fija en la extensión gris y sombría del paisaje urbano. Detrás de él quedaban deudas, como una pesada carga que lo arrastraba hacia el fondo, y por delante, solo una incertidumbre aterradora y siniestra, llena de giros impredecibles del destino. Una ráfaga de viento repentina y brusca lo hizo estremecerse involuntariamente. Javier instintivamente presionó su espalda contra la fría pared del edificio más cercano, tratando instintivamente de refugiarse del implacable clima otoñal. Y fue precisamente en ese momento que sucedió algo que posteriormente cambiaría radicalmente toda su vida, dividiéndola en antes y después. Una anciana que luchaba por mantener el equilibrio debido al peso insoportable de una bolsa de mandado, de repente resbaló en la acera mojada y resbaladiza, arriesgándose a caer y sufrir una lesión grave. Javier, sin dudarlo ni un segundo, se apresuró hacia adelante, logrando atraparla literalmente un instante antes de que cayera. «Con cuidado», dijo, tratando de hablar con la mayor suavidad y tranquilidad posible, ayudando a la anciana a recuperar el equilibrio perdido. Ella alzó sus ojos hacia él, cansados, agotados por la vida, pero con un brillo sorprendentemente vivo y brillante, que hablaba de una fuerza interior inagotable. Su cabello canoso estaba cuidadosamente recogido en un moño apretado en la nuca, y las profundas arrugas alrededor de sus ojos mostraban elocuentemente la multitud de dificultades y pruebas que había experimentado. «Gracias, joven», dijo ella con voz baja, un poco temblorosa, y le sonrió levemente en señal de agradecimiento. No esperaba una ayuda tan oportuna y desinteresada en este día lluvioso y repugnante. Javier se ofreció a ayudar a llevar la pesada bolsa hasta la entrada, que estaba cerca. En el camino, la mujer se presentó como Elena y empezaron a platicar. Ella contó que vivía completamente sola, su esposo había muerto hacía mucho tiempo, sus hijos. El tema de los hijos se interrumpió repentinamente y dolorosamente, como si hubiera tocado accidentalmente una vieja herida sin cicatrizar en su corazón. «Tengo un departamento bastante grande», dijo Elena de repente, como si leyera sus pensamientos. «Necesito desesperadamente ayuda con las tareas del hogar, ya que me resulta difícil hacerlo yo misma. A cambio, puedes vivir aquí por un tiempo, hasta que encuentres algo más adecuado para ti». Javier estaba extremadamente sorprendido por una oferta tan generosa. Una anciana desconocida le ofrece un techo a un hombre prácticamente desconocido. Le pareció demasiado extraño y sospechoso. «¿Por qué haces esto?», preguntó con cierta cautela en su voz, tratando de ocultar su desconfianza. «La soledad es una compañera terrible», respondió Elena con una sonrisa triste. «Y tú, veo, no estás pasando por los mejores momentos». Le pareció que ella podía ver a través de su alma la sensación de estar perdido, la desesperación, el miedo abrumador ante la incertidumbre inminente. Javier vaciló, dudando de la corrección de su elección, pero la gran necesidad y una voz interior, como un susurro insistente, lo empujaron a estar de acuerdo. «Soy Javier», se presentó, extendiendo su mano.
Mucho gusto, Javier, sonrió la mujer en respuesta, estrechándole firmemente la mano. Decídete, no hay nada que pensar, agregó con suave insistencia. En sus ojos brillaba una sinceridad y bondad tan genuinas que no había fuerzas para resistir su encanto y persuasión. ¿Es esto el destino, una simple coincidencia o el comienzo de algo mucho más grande y significativo en sus vidas? Así comenzó su increíble historia. Una historia de un encuentro inesperado entre dos corazones solitarios que en el futuro podría cambiar radicalmente sus vidas, llenándolas de un nuevo significado y contenido. Javier se movía con mucho cuidado por las habitaciones del espacioso departamento de Elena, tratando de no perturbar la frágil comodidad de su hogar, creada a lo largo de los años. Antiguas fotografías en elegantes marcos plateados, colgadas en las paredes, parecían observar atentamente cada uno de sus movimientos, creando una atmósfera especial de una profunda historia familiar de muchos años, en la que ahora estaba destinado a desempeñar su papel. Los primeros días de su convivencia fueron sorprendentemente armoniosos y naturales. Elena, a pesar de su avanzada edad, poseía una rara energía, alegría y practicidad. Ya temprano en la mañana estaba ocupada en la cocina, preparando un desayuno sencillo, pero muy abundante y sabroso. Avena con mermelada casera y un té caliente y aromático. Las manos no están hechas para estar ociosas, sino para trabajar, le gustaba repetir, al notar cómo Javier torpemente e incómodamente trataba de ayudarla a poner la mesa. Poco a poco, el joven comenzó a ayudar a Elena a restaurar sus documentos perdidos, su tarjeta de jubilación, su póliza de seguro médico, su pasaporte. Cada documento no era solo un pedazo de papel para ella, sino una parte de su vida larga y plena, un recuerdo del pasado que la conectaba con tiempos pasados. Elena rara vez hablaba de su pasado, prefiriendo no reabrir viejas heridas, pero a veces, entre líneas de su discurso, se deslizaban recuerdos fragmentarios, sobre su amado esposo, que había pasado por toda la guerra, sobre los hijos, que para su gran pesar ya no estaban cerca. Su soledad era profunda y silenciosa, como una vieja fotografía familiar que guardaba muchas historias tácitas. «¿Sabes, Javier?», confesó una mañana, mirándolo directamente a los ojos. «Hace mucho tiempo que no sentía una atención y un apoyo tan sinceros. Mis nietos rara vez me visitan, y eso, por lo general, con alguna exigencia y reclamo interminables». En sus ojos brilló una tristeza apenas perceptible, pero no menos tangible, como si una sombra de pena oscureciera por un momento su rostro normalmente brillante. Javier sintió que detrás de esta corta frase se escondía toda una historia compleja y dolorosa de alienación e incomprensión mutua entre generaciones. Poco a poco se involucró en un nuevo ritmo de vida, inusual para él. Ayudaba a Elena con las tareas del hogar, lavaba los platos, lavaba la ropa, limpiaba el departamento. Elena se sorprendió sinceramente de su precisión, diligencia y meticulosidad con la que abordaba cualquier tarea que se le encomendaba. «Para ti, por supuesto, esto es solo un refugio temporal», decía a veces con una sonrisa sabia, «pero trata de usar este periodo con el máximo beneficio para ti, para no desperdiciarlo». Y Javier realmente trató de seguir su consejo. Activamente restauró su currículum y buscó trabajo persistentemente a través de Internet, poniendo en orden sus obligaciones de deuda acumuladas, tratando de deshacerse de esta pesada carga lo antes posible. Cada día vivido se convirtió en un pequeño pero seguro paso hacia la restauración completa de su vida anterior. Entre ellos se desarrollaron relaciones extrañas, pero verdaderamente cálidas y de confianza. No del todo amistosas, no del todo familiares, sino algo intermedias, basadas en el respeto mutuo, la atención sincera y la necesidad mutua de la vida. Por las noches tomaban juntos un té aromático y Elena le contaba a Javier historias increíbles de su vida larga y plena, sobre los duros tiempos de guerra, sobre los difíciles años de la posguerra, sobre el gran amor y las pérdidas irreparables. Javier la escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus propios problemas, que antes le parecían irresolubles,
se volvían gradualmente más pequeños e insignificantes en el contexto de su rica experiencia de vida y sabiduría. Una vez, mientras desempolvaba una vieja y polvorienta cómoda, se topó accidentalmente con sobres amarillentos por el tiempo. Cartas, al parecer, de sus familiares. Algunos de ellos ni siquiera habían sido abiertos. «Son cartas de mis nietos», explicó Elena, al notar su genuino interés, pero, desafortunadamente, no siempre agradables y alegres. En su voz se escuchó una amargura y decepción apenas perceptible, pero no menos tangible. Javier inmediatamente se dio cuenta. Detrás de estas palabras se esconde toda una historia de prolongados conflictos familiares y una profunda incomprensión mutua, que ella oculta cuidadosamente de miradas ajenas. No insistió en preguntarle sobre los detalles, no queriendo causarle dolor innecesario, pero internamente estaba dispuesto en cualquier momento a escuchar esta triste historia, si ella misma alguna vez quisiera compartirla con él. Así comenzaba su nueva y completamente inesperada etapa en la vida. Dos personas solitarias que se encontraron accidentalmente en esta enorme e indiferente ciudad, como dos barcos perdidos que se encuentran en un océano embravecido. La tranquila y apacible mañana en el acogedor departamento de Elena fue repentina y bruscamente interrumpida por un timbre fuerte e insistente que los hizo estremecer a ambos por la sorpresa. Javier, que acababa de terminar de lavar los platos después del desayuno, miró perplejo a la anfitriona, tratando de entender quién podría ser a una hora tan temprana. Elena, al parecer, se tensó instantáneamente, como si presintiera de antemano que algo andaba mal y presintiera una calamidad inminente. «¿Quién podrá ser?», preguntó Javier en voz baja, tratando de no perturbar el silencio inquietante que flotaba en el aire. «Mis nietos», respondió la mujer con frialdad y distancia, «Igor y Marina». La puerta se abrió lentamente y al departamento entraron dos personas que parecían irradiar agresión abierta, irritación e impaciencia no disimulada. Un hombre de unos 45 años, con un costoso portafolio de cuero en la mano, y una mujer un poco más joven que él, vestida con un estricto traje de negocios que enfatizaba su autoridad e inaccesibilidad. «Hola, abuela». La voz de Igor sonaba marcadamente educada, incluso almibarada, pero Javier captó claramente una amenaza oculta y falta de sinceridad. Marina recorrió el departamento con una mirada rápida y evaluadora, deteniéndose en Javier como en un huésped no invitado. «¿Y este quién es?», preguntó con evidente sorpresa, sin ocultar su irritación por la presencia de un joven desconocido. Elena, manteniendo una calma aparente y sin perder su dignidad, presentó a Javier como su ayudante temporal para las tareas del hogar, que la ayuda con las tareas de la casa. Igor inmediatamente, sin perder tiempo, pasó al tema principal de su visita. «Vinimos a hablar contigo sobre el departamento. El mercado inmobiliario está en su punto máximo ahora. Los precios son muy altos y sería prudente vender la casa ahora, mientras haya una oportunidad tan rentable». Javier sintió cómo la tensión en la habitación aumentaba con cada segundo, como si el aire se electrificara. Los nietos miraban a la anciana con una abierta sed de lucro en los ojos, prácticamente sin ocultar sus verdaderas intenciones y planes codiciosos. «No», respondió Elena con firmeza y decisión, «este departamento es mi hogar, donde he vivido toda mi vida». Igor golpeó nerviosamente con los dedos su costoso portafolio de cuero, revelando su creciente impaciencia. Su hermana Marina trató de cambiar de táctica y acercarse desde otro ángulo, usando un tono más suave y persuasivo. «Abuela, estamos pensando en tu bienestar y comodidad. El dinero obtenido de la venta del departamento se puede utilizar para tu propia vida cómoda en la vejez. Queremos que no te falte de nada». Javier observaba atentamente lo que sucedía, tratando de no interferir en su conversación. Entendió que se había convertido en testigo involuntario de un profundo conflicto familiar, donde el papel principal no lo juegan los sentimientos, sino el cálculo banal y la sed de lucro. «¿Quién es este joven?», preguntó bruscamente Igor, señalando con irritación a Javier. «Mi ayudante, ya lo dije», respondió Elena breve y secamente, dando a entender que no tiene intención de discutir este tema.
Marina sonrió con desprecio, mostrando su clara superioridad. Ayudante, muy interesante. Parece que simplemente se instaló aquí temporalmente y está abusando descaradamente de tu hospitalidad ilimitada, abuela. Dentro de Javier, lenta pero seguramente comenzó a surgir irritación e indignación por tal audacia e injusticia. Sintió cómo estas palabras ofendían no solo a él mismo, sino también, lo que es mucho más importante, a Elena, que le había dado refugio en un momento difícil. El conflicto entre generaciones creció con cada frase pronunciada, como una bola de nieve que rueda montaña abajo. Igor, sin prestar atención a las protestas de su abuela, comenzó a hablar sobre la necesidad urgente de una venta urgente del departamento, refiriéndose a algunas deudas míticas, obligaciones financieras y dificultades inminentes. El departamento no está en venta, repitió Elena con firmeza e inflexibilidad. Y con esto la conversación ha terminado. Les pido que abandonen mi casa. Los nietos intercambiaron miradas significativas, llenas de connivencia secreta e intención oculta. En sus ojos, Javier vio claramente algo mucho más que un simple deseo de obtener dinero. Tuvo la desagradable sensación de que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso los actos más deshonestos, para lograr su objetivo egoísta. Cuando finalmente se fueron, dejando tras de sí un sedimento desagradable y una atmósfera opresiva, un silencio abrumador se apoderó del departamento, como en vísperas de una tormenta inminente. Javier, sintiendo su responsabilidad, se acercó a Elena y preguntó en voz baja. Claramente hay algo mal con ellos, están ocultando algo. Hace mucho que dejaron de ser mis nietos, respondió la mujer en voz baja y con tristeza, mirando por la ventana. Esta inesperada visita se convirtió para Javier en la primera prueba real de fortaleza. Se dio cuenta de que ahora no es solo un inquilino temporal en su casa, sino un aliado y protector de esta mujer solitaria que se encuentra en una situación difícil. Una voz interior le decía insistentemente, esta historia apenas comienza, y lo más difícil y duro aún está por venir. La luz de la tarde se desvanecía lenta e implacablemente detrás de las ventanas del departamento, llenando gradualmente la habitación de suaves sombras y silencio tranquilizador. Elena estaba sentada en su viejo sillón favorito, apretando en sus manos una vieja fotografía amarillenta por el tiempo que había sacado de lo más profundo del armario. Javier, que estaba limpiando en la cocina, sintió una atmósfera especial y se sintió conmovido por su estado de ánimo triste. Se sentó en silencio junto a la mujer y preguntó con simpatía, ¿quiere contarme algo? Estoy dispuesto a escucharla. Elena suspiró profundamente, como si fuera a compartir con él la pesada carga de sus recuerdos, acumulados durante muchos años de vida. Mi esposo era un veterano del frente, comenzó su historia, pasando un dedo con voz temblorosa sobre una vieja fotografía en blanco y negro, en la que aparecía un joven soldado con uniforme militar. Iván pasó por toda la guerra, desde el principio hasta el final victorioso. Fue herido gravemente 2 veces, pero milagrosamente regresó a casa con vida. Entonces me pareció que todo lo más terrible y horrendo ya había quedado atrás, y que solo nos esperaba una vida feliz y tranquila. De repente se quedó en silencio, sumida en sus recuerdos, y Javier inmediatamente se dio cuenta. Le espera una historia difícil y llena de tragedia. Escuchándola atentamente, se acercó un poco más a ella para mostrar su apoyo y disposición a compartir su dolor. Tuvimos 2 hijos maravillosos. Un hijo, Miguel, y una hija, Luz. Miguel, como su padre, siguió los pasos de Iván, se convirtió en militar y dedicó su vida a servir a la patria. Y Luz eligió la noble profesión de médico y salvó vidas. Fueron mi mayor orgullo, mi alegría y el sentido de toda mi vida. En su voz se escuchó claramente una nota de profunda amargura que simplemente era imposible no notar y sentir. Miguel murió durante un viaje de negocios al Cáucaso en los trágicos años 90. Continuó su triste historia, conteniendo con dificultad las lágrimas. Y solo un año después de su muerte, Luz sufrió un terrible accidente automovilístico.
Los mejores médicos lucharon desesperadamente por su vida durante 2 largas semanas, pero, desafortunadamente, no pudieron salvarla. Las lágrimas corrían lenta e inconteniblemente por sus mejillas arrugadas, pero su voz, a pesar del dolor emocional, permaneció firme y tranquila. Javier sintió con todo su corazón lo difícil que le resultaba esta historia, como cada palabra resonaba en su alma con un dolor insoportable. Los nietos, Igor y Marina, aparecieron en mi vida después de la muerte de mis hijos. Al principio venían a menudo, me ayudaban con las tareas del hogar, me brindaban todo tipo de apoyo, y luego hizo una mueca amarga, como recordando algo desagradable. Y luego de repente se dieron cuenta de que mi departamento en el centro de la ciudad valía mucho dinero, y su actitud hacia mí cambió drásticamente. La conversación fluyó suave e imperceptiblemente hacia el tema del testamento y la herencia. Elena explicó en detalle que después de la muerte de su amado esposo Iván, quedó una pequeña herencia que sus nietos querían recibir lo antes posible. Creen que soy muy vieja y no entiendo nada de esta vida y no veo sus verdaderas intenciones egoístas, dijo la mujer en voz baja, mirando con amargura por la ventana, pero lo veo y entiendo todo perfectamente. Cada una de sus visitas es un cálculo cuidadosamente pensado, y no una muestra de preocupación por su anciana abuela. Javier la escuchaba atentamente, dándose cuenta de que se le estaba abriendo todo un mundo de complejas relaciones familiares, traiciones y conflictos ocultos, cuya existencia ni siquiera sospechaba antes. Pero ¿sabe qué, Javier? Continuó Elena, animándose repentinamente. Hace mucho que tomé una decisión final. Mi testamento ha sido redactado y certificado por un notario hace mucho tiempo y se encuentra en un lugar seguro. Y créame, no está nada a favor de mis queridos nietos. Su mirada se volvió firme y segura, como si hubiera pensado en todo hasta el más mínimo detalle y no dudara en absoluto de la corrección de su decisión. Javier sintió que se refería no a personas aleatorias, sino a aquellos que realmente merecían su atención y cuidado. De repente, fuera de la ventana, en la penumbra de la noche, la sombra de alguien brilló por un momento. Javier se giró bruscamente hacia allí, pero solo vio las ramas de un viejo árbol que crecía debajo de las ventanas, balanceándose por una ráfaga de viento. Sin embargo, una voz interior le decía insistentemente que alguien los estaba observando atentamente, siguiendo cada uno de sus pasos. No abandonarán sus intentos tan fácilmente, dijo Javier en voz baja y con precaución. Usted lo entiende perfectamente, ¿verdad? Entiendo, por supuesto, entiendo, asintió Elena en señal de conformidad. Pero ahora tengo un defensor confiable que no permitirá que me lastimen. Agradecida, puso su mano seca y arrugada sobre el hombro de Javier, y él sintió su sincero apoyo y la confianza ilimitada que le brindaba. Entre ellos se estableció una conexión especial, incomparable, no relacionada por la sangre, sino mucho más profunda y fuerte que solo un apego amistoso. Una conexión de dos almas solitarias y heridas, que se encontraron por casualidad en este enorme, ajetreado e indiferente mundo urbano, como dos fragmentos de un todo, reunidos después de una larga separación. Afuera oscurecía, las largas y siniestras sombras se volvían cada vez más claras y amenazantes, y la vaga y opresiva premonición de los trágicos acontecimientos inminentes crecía con cada minuto, como un susurro siniestro que resonaba en el silencio de la noche. La tenue y parpadeante luz de la lámpara de mesa apenas iluminaba la pequeña cocina, cuando Javier terminaba de preparar el aromático té de la noche para Elena. Una extraña e inexplicable tensión flotaba en el aire después de la reciente y desagradable visita de sus nietos, y él, sintiendo el peligro inminente, estaba alerta, tratando de no perderse ni un solo detalle. Elena se veía muy cansada y agotada, pero al mismo tiempo mantenía una calma externa, continuando hojeando viejas fotografías amarillentas por el tiempo, como si tratara de encontrar consuelo y respuestas a las preguntas que la atormentaban en ellas. Una llamada repentina y brusca a la puerta interrumpió repentinamente el silencio de la noche, haciéndolos estremecer a ambos por la sorpresa.
Javier se puso alerta. Una visita tan tardía era completamente inusual para su vida medida y tranquila, y presintió algo malo. Se acercó a la puerta con cautela y vigilancia y miró atentamente por la mirilla. Pero no había nadie en la puerta. Extraño y sospechoso. Confundido, regresó a la cocina y de repente notó que la tetera, que acababa de poner en la estufa, no se veía como de costumbre. Algún detalle sutil, casi imperceptible, lo hizo mirar más de cerca. En el fondo de la tetera apareció un sedimento extraño, inusual para el té. «Elena, ¿todavía no has tomado el té?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz y ocultar su creciente preocupación. «Todavía no, querido. Ahora tomaré con gusto una taza de té caliente», respondió ella y extendió la mano hacia la taza que estaba sobre la mesa. Algo dentro de él se disparó repentina y bruscamente, como si se hubiera activado algún fusible. Su intuición, agudizada por los últimos acontecimientos alarmantes, le decía insistentemente que el peligro estaba muy cerca, se había acercado sigilosamente y estaba esperando su momento. Javier arrebató la taza de sus manos en un instante, impidiéndole siquiera tomar un sorbo. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javier?», preguntó la mujer sorprendida, sin entender lo que estaba sucediendo. Él, sin decir una palabra, le mostró en silencio el extraño polvo blanco que se había asentado en el fondo de la tetera. Elena palideció instantáneamente, como un lienzo, sus ojos se abrieron con horror y conciencia del peligro inminente. Ambos se dieron cuenta de inmediato de que se trataba de un intento de envenenamiento cuidadosamente planificado y cruel. Las siguientes horas pasaron para ellos como un breve momento, lleno de ansiedad y miedo. Una llamada a la policía, interrogatorios cuidadosos, una inspección minuciosa de la escena, la recolección de pruebas y el análisis primario de la sustancia extraña. El experto que llegó a la escena, después de examinar cuidadosamente la tetera y realizar un análisis rápido, confirmó la presencia en ella de un veneno potente que podría provocar la muerte. Este fue un intento deliberado de asesinato, dijo secamente el policía que llegó a la escena del crimen, y fue preparado de manera muy profesional. Javier miró atentamente a Elena, tratando de entender su estado. Parecía sorprendentemente tranquila, como si hubiera esperado durante mucho tiempo tal desarrollo de los acontecimientos y ya no se sorprendiera por nada. «Son Igor y Marina», susurró casi inaudiblemente. «Nunca se detendrán ante nada». El interrogatorio de los nietos en la estación de policía reveló circunstancias extrañas y sospechosas. Ambos tenían una coartada de hierro confirmada por testigos, pero algo en su testimonio seguía alarmando a los investigadores experimentados. Javier sintió en sus entrañas que la verdad estaba en algún lugar muy cerca, solo necesitaba ser encontrada y expuesta. Por la noche, cuando Elena finalmente se quedó dormida, agotada por el estrés experimentado, decidió revisar él mismo todos sus viejos documentos para encontrar al menos alguna pista. Entre la multitud de papeles viejos, recibos amarillentos por el tiempo y cartas, se descubrió un antiguo seguro por una gran suma, una copia de un testamento redactado hace muchos años y algunos documentos financieros extraños que evidenciaban grandes transferencias de dinero. Poco a poco le quedó claro que la lucha por la herencia había ido demasiado lejos y que los nietos de Elena estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso los actos más inhumanos, para obtener lo que querían. Javier se dio cuenta finalmente de que ahora su tarea principal es proteger a Elena del peligro inminente y los planes traicioneros de sus parientes desagradecidos, pase lo que pase. De un joven casual que busca refugio temporal y un techo sobre su cabeza, se estaba convirtiendo gradualmente en un verdadero defensor, dispuesto a dar todo por su seguridad. El amanecer lo encontró sentado en una silla con una carpeta de documentos en la mano y una decisión firme e inquebrantable de llevar este caso hasta el final y restaurar la justicia. El intento de asesinato se convirtió para él en una especie de punto de no retorno, el Rubicón que cruzó tomando una decisión irrevocable. A partir de ahora luchará por la justicia y defenderá a una mujer indefensa de parientes codiciosos y sin principios. Elena se despertó y al verlo despierto,
Le sonrió cálida y agradecidamente. Ya no había lugar para las casualidades entre ellos. Estaban unidos por un destino común, valores comunes y un enemigo común, con el que tendrían que luchar hombro con hombro. Definitivamente superaremos todas las dificultades y adversidades, pensó Javier con confianza en su voz, mirando como los primeros rayos del sol de la mañana, al atravesar las cortinas, iluminaban sus rostros decididos. La luz de la mañana inundó lenta y suavemente el departamento de Elena, creando una atmósfera engañosa de calma y tranquilidad, que contrastaba tan fuertemente con la tensión de los últimos días, llenos de ansiedad y miedo. Javier estaba sentado en la mesa de la cocina, extendiendo cuidadosamente una pila de documentos que había recopilado durante la semana pasada. Cada hoja era una evidencia potencial. Cada papel encontrado era un paso más para exponer los planes egoístas de los nietos, que buscaban apoderarse de su propiedad por todos los medios. Después del intento fallido, pero no menos terrible, de envenenamiento, quedó claro para todos: la guerra apenas comienza y será cruel e implacable. Elena, a pesar del fuerte estrés y el shock experimentados, mantuvo una sorprendente calma de espíritu y fe en lo mejor. Se acercó en silencio a Javier, le puso la mano en el hombro y dijo en voz baja pero con confianza: «Confío plenamente en ti, Javier. Creo en tu honestidad y justicia. Debemos proteger juntos lo que tenemos y no permitir que estos bribones lleven a cabo su plan traicionero». Los documentos, cuidadosamente recopilados y analizados por Javier, representaban una imagen completa y detallada de una intrincada intriga familiar. Extractos bancarios, cartas de varias agencias inmobiliarias, borradores de poderes y contratos de venta. Todo indicaba el plan antiguo y traicionero de Igor y Marina para apoderarse ilegalmente de la propiedad de su anciana madre. El abogado con el que Javier se había consultado el día anterior, después de estudiar detenidamente todas las pruebas recopiladas, confirmó sus temores. Tenían más que suficientes motivos para presentar una demanda judicial por fraude y abuso de confianza. Además, el intento fallido de envenenamiento califica como un delito penal grave, que conlleva una pena severa. «No se rendirán así como así», dijo Javier pensativo, mirando por la ventana. «Hay demasiado en juego e irán hasta el final». Elena lo miró atentamente y con gratitud, como si tratara de encontrar en sus dos ojos las respuestas a las preguntas que la atormentaban. Durante los últimos meses que habían pasado juntos, Javier había cambiado mucho, había madurado y se había fortalecido en espíritu. De un joven perdido e inseguro, se había convertido en un defensor decidido y valiente, en un verdadero apoyo en el que se podía confiar en un momento difícil. «Redactaré un nuevo testamento», dijo con firmeza y decisión, interrumpiendo sus reflexiones. «Toda mi propiedad te será transferida a ti, Javier». Javier se sintió desconcertado por la sorpresa e intentó objetar. «Elena, no puedo aceptar esto». «Puedes y lo harás», lo interrumpió ella con una sonrisa. «Eres la única persona que realmente se ha preocupado por mí en los últimos años, y quiero que estés protegido». Una llamada telefónica inesperada interrumpió repentinamente su conversación sincera. En la pantalla del teléfono apareció el número conocido de Igor. Javier, sin pensarlo dos veces, presionó el botón del altavoz para escuchar toda la conversación. «Abuela, tal vez todavía podamos llegar a un acuerdo amigablemente, sin alboroto», resonó una voz tensa y ligeramente temblorosa en el altavoz. «¿Llegar a un acuerdo?», se burló Elena en respuesta. «Después de todo lo que intentaste hacerme, ¿todavía te atreves a hablar de algún acuerdo?». Igor trató de hablar con calma y persuasión, pero en su voz se escuchaba claramente una amenaza oculta que no pudo ocultar. «Simplemente no entiendes toda la magnitud del problema en el que te has metido. Es mejor ceder ahora, antes de que sea demasiado tarde, que después». ¿Qué? Interrumpió Javier con dureza e intransigencia. «¿Amenazar, como la última vez, cuando intentaron envenenarnos?». Un silencio elocuente reinó al otro lado de la línea. El nieto claramente no esperaba tal presión y confianza por su parte. El plan de acción posterior se desarrolló en sus cabezas gradualmente, paso a paso.
Era necesario no solo recopilar cuidadosamente todas las pruebas necesarias de la culpabilidad de los nietos, sino también crear una construcción legal que los privara por completo de la oportunidad de manipular la situación y reclamar la herencia. Elena sacó del armario una carpeta vieja y desgastada con documentos, atada con un cordel, y se la entregó solemnemente a Javier. Aquí está reunida toda la historia de nuestra familia, todas nuestras alegrías y tristezas. Que estos bribones sepan que no nos rendiremos así como así y lucharemos hasta el final. Cada documento era para ella una parte invaluable de la memoria. Sobre su amado esposo que luchó en el frente, sobre los hijos que murieron trágicamente, sobre los largos años de soledad y desesperación. Ahora esta historia se estaba convirtiendo en su batalla común, en la que tendrían que ganar juntos. Por alguna razón piensan que somos débiles e indefensos y que pueden hacer con nosotros lo que quieran, dijo Elena en voz baja, mirando a la distancia. Pero se equivocan profundamente en sus cálculos. Todavía les mostraremos de lo que somos capaces. Javier la miró con profundo respeto y admiración. Aquella mujer agotada y solitaria que conoció accidentalmente hace unos meses en la calle bajo una lluvia torrencial, y aquella personalidad fuerte y segura de sí misma que estaba sentada a su lado ahora, eran personas completamente diferentes, como dos caras de la misma moneda. La confrontación apenas comenzaba, y su resultado aún no estaba claro, pero una cosa era absolutamente segura. Estaban juntos, se apoyaban mutuamente en todo, y esto los hacía mucho más fuertes de lo que podían imaginar. La brillante luz de la mañana inundó lenta y renuentemente la espaciosa sala de audiencias, creando un fuerte contraste entre la atmósfera fría y sin alma del espacio oficial y la tensión emocional acalorada, que reinaba en el aire como antes de una tormenta. Javier estaba sentado junto a Elena, sintiendo su firmeza interior, su fe inquebrantable en la justicia y su inagotable fuerza de espíritu. El juicio contra Igor y Marina, acusados de fraude e intento de asesinato, finalmente había llegado a su etapa decisiva, de la que dependía su destino posterior. Las pruebas cuidadosamente recopiladas de la culpabilidad de los acusados, los informes policiales oficiales sobre el intento de envenenamiento, numerosos documentos financieros que revelaban sus verdaderas intenciones egoístas, ahora trabajaban en su contra, como un mecanismo despiadado de justicia. El abogado de Javier, que representaba los intereses de Elena, analizó de manera consistente, metódica y argumentada cada episodio de sus acciones ilícitas, sin darles ni una sola oportunidad de justificarse. Igor y Marina, antes seguros de su impunidad y propia superioridad, ahora parecían decaídos, confundidos y oprimidos por el peso de los cargos presentados. Estimado ciudadano juez, apeló el abogado al tribunal, los materiales de este caso penal demuestran obviamente un intento premeditado y a sangre fría contra la vida de Elena con el fin de apoderarse ilegalmente de sus valiosas propiedades inmobiliarias ubicadas en el centro de la ciudad. Los nietos trataron de objetar y refutar los cargos presentados contra ellos, pero todos sus argumentos parecían débiles, descabellados y poco convincentes, como un castillo de naipes, listo para derrumbarse a la menor ráfaga de viento. Cada una de sus palabras, cada gesto solo aumentaba la sospecha de sus intenciones egoístas y confirmaba su culpabilidad. Elena estaba sentada derecha, su espalda estaba perfectamente recta y su mirada fija hacia adelante. En sus ojos no había ira ni sed de venganza, solo calma y confianza en su rectitud, como una persona que conoce el verdadero valor de la justicia y cree en el triunfo del bien sobre el mal. Javier la miró de soslayo, admirando su resistencia. Durante los últimos meses, su relación, que comenzó con un encuentro casual, se había transformado en una verdadera familia, basada en la confianza mutua, el respeto y el amor. Ya no era aquel joven perdido e inseguro que era al comienzo de su relación. Ahora sentía una gran responsabilidad por el destino de Elena y sabía por qué vivía y a qué aspiraba. Cuando el juez anunció con voz solemne la esperada decisión, la sala del tribunal estalló en emociones turbulentas, aplausos y gritos de aprobación.
Igor y Marina fueron declarados culpables de cometer un delito grave, un intento premeditado de asesinato y un intento de apropiación fraudulenta de bienes ajenos. Les esperaba un castigo severo y justo, de acuerdo con la ley. El tribunal dictaminó satisfacer plenamente las demandas de Elena, declarar inválidos todos los intentos de enajenar ilegalmente los bienes inmuebles que le pertenecen, dijo el juez con claridad y distinción, concluyendo la sesión judicial. Concluyendo la sesión, después del final de la sesión, al salir del edificio del tribunal al aire fresco, Elena sonrió sincera y verdaderamente por primera vez en muchos años, con una sonrisa feliz que iluminó todo su rostro. «¿Sabes, Javier?», dijo ella mirándolo a los ojos, «hace mucho tiempo que no me siento tan libre y feliz». Para ella lo importante no era el dinero y la propiedad, sino la restauración de la justicia y el castigo de los culpables. Javier asintió comprensivamente en respuesta, compartiendo su alegría. Su difícil camino desde un encuentro casual en la calle bajo la lluvia hasta este momento solemne estuvo lleno de numerosas pruebas, que superaron con honor juntos, de la mano. Por la noche, sentados en su acogedor departamento, que se había vuelto como su hogar, tomaron juntos un té aromático y compartieron sus pensamientos y sentimientos. Elena, cumpliendo su promesa, ya había formalizado oficialmente el testamento a favor de Javier, no como un cálculo banal o un trato ventajoso, sino como un reconocimiento sincero de su verdadera conexión familiar que había surgido entre ellos. «¿Sabes?», dijo ella pensativa, mirando por la ventana, «a veces el destino nos presenta los regalos más inesperados e invaluables, con los que ni siquiera soñamos. ¿Quién iba a pensar que un joven solitario que se cruzó accidentalmente en mi camino se convertiría en mi único apoyo y apoyo confiable en un momento difícil?» Javier le sonrió agradecido en respuesta. Su vida había cambiado radical e irreversiblemente para mejor. De una persona sin metas definidas ni perspectivas de vida, se había convertido en un defensor leal, un amigo devoto y un verdadero hijo para Elena. El triunfo de la justicia no fue solo una victoria legal en el juicio. Fue, ante todo, la restauración de la dignidad humana, el triunfo de la misericordia sobre la codicia, una clara evidencia de que los lazos familiares reales y fuertes no siempre están determinados por la relación de sangre, sino que se crean mediante el respeto mutuo, el cuidado sincero, la confianza y el amor, que no exigen nada a cambio. Su sorprendente y conmovedora historia no fue solo otra victoria en el juicio, fue una verdadera victoria de la humanidad sobre la indiferencia y el mal.